Ya estoy grabando, ok. Voy a compartirles la pantalla de la presentación. Vamos a ver si está por aquí. Esto también está en el campus. ¿Qué vamos a ver? El gobierno y la política fiscal. Cuando hablamos de gobierno siempre pensamos en la palabra fiscal, pero también el gobierno hace política monetaria, pero lo hace a través del Banco Central, pero siempre es el gobierno. El contenido, bien, observen que siempre estamos utilizando la fórmula de producción de equilibrio, que es el ingreso es igual al gasto total. Y el gasto total ahora va a incluir el gasto del gobierno. Vamos a introducir también el concepto de impuestos y vamos a pasar de un concepto de ingreso a ingreso disponible. También existen multiplicadores, o sea, en los efectos de crecimiento o de expansión que puede tener el gasto del gobierno. Todo lo que gasta el gobierno tiene un efecto expansivo o contractivo. Y de forma general vamos a hablar de lo que es el presupuesto. Esto va a ser de forma general, entender también lo que es el déficit o el superávit. Y alguna parte que es teórica, esta última es, es teórica. La práctica, aunque todo tiene su parte teórica, pero la práctica está en estos primeros apartados, el gobierno y la economía y los multiplicadores. Bien, iniciamos preguntándonos si debe el gobierno participar en la economía. Los keynesianos, que son los que siempre han apoyado que sí, derivado de los problemas que existieron en los años 30, la Gran Depresión, y de que no había consumo, que había que estimular el consumo y que alguien debía hacerlo. Identificaron que era el gobierno y esto se deriva con el libro que escribió Keynes, que se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y dice, en depresiones y recesiones, los gobiernos pueden valerse de sus facultades de gasto y recaudación de impuestos para aumentar el gasto total a fin de estimular la producción total. Entonces, los keynesianos dicen, bueno, sí, el gobierno debe aparecer principalmente en aquellos casos o aquellas situaciones de depresiones y recesiones, porque la empresa privada no va a poder hacerlo. Aparte de que la empresa privada están sus diferentes, digamos, industrias y cada industria va a velar por su propio beneficio y quizá el beneficio de una sea mayor que el de otra, entonces quien debe poner orden en este caso es el gobierno. Eso es lo que piensan los keynesianos. Otros, como los monetaristas o los clásicos, si hablamos históricamente, dicen, bueno, estos aseveran que el gasto del gobierno es incapaz de estabilizar la economía y que peor aún, es desestabilizador y perjudicial. Entonces dicen, no, no, el gobierno no debe participar porque más bien genera más, es una carga y puede tener razón, ¿verdad? Y puede tener razón porque en ciertos momentos puede abusarse de la autoridad y crear gasto excesivo, ¿verdad? Pero cuando el gasto es de acuerdo a las necesidades de un país, entonces sí es necesario que intervenga el gobierno. En conclusión, ambos están de acuerdo en que los gobiernos son actores importantes en la economía de casi todos los países. Esa es la conclusión que menciona el texto. Sí debe participar el gobierno. El gobierno afecta a la macroeconomía a través de dos paquetes de políticas. Hemos dicho que está la política fiscal y la política monetaria. Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de impuestos y hablamos de gastos del gobierno.
¿Debe el gobierno gastar más o debe gastar menos? ¿Debe el gobierno incrementar los impuestos? ¿Debe mantenerlos? ¿Debe bajarlos? ¿Debe el gobierno emitir o conceder amnistías? ¿O debe el gobierno exonerar impuestos? Eso va a depender de la situación en que esté la economía de un país. Pero son las herramientas que utiliza el gobierno para buscar el crecimiento. ¿Para buscar qué? Que las empresas produzcan y que crezca la economía. Entonces encontramos la política fiscal, dijimos que se refieren a los impuestos y a los gastos del gobierno, y ahí hay unos ejemplos. Y está la política monetaria, que se refiere a las líneas del Banco Central sobre el circulante de la nación. O sea, que el principal instrumento del gobierno a través del Banco Central es la cantidad de dinero que hay en la economía y otros títulos, valores que se manejan para eso mismo, para controlar la cantidad de dinero que hay en la economía, porque de cierta forma tiene un impacto en el crecimiento, en la tasa de interés, en la inflación. Entonces, la política monetaria es también importante. Entonces, son dos tipos de paquetes de políticas. Hay otras políticas que mencionamos. Creo que al inicio que hay políticas de tipo estructural. O sea, es como reorganizar el gobierno o reducir en algunos casos el tamaño del gobierno, que estaría asociado con yo pienso que con una política fiscal, pero no necesariamente fiscal, sino que es reestructurar. Durante la historia de Honduras han existido muchas instituciones, y les voy a hablar del gobierno, que fueron necesarias en su momento. Hubo un momento en el que habían instituciones como, por ejemplo, la Corporación Nacional del Banano, se llamaba una, que estaba orientada a regular todo el tema de planeación y estrategia con la producción del banano, en aquellos tiempos en donde el banano era uno de las principales fuentes de exportación del país. También apareció la Codefor, que yo no creo que si existe la Codefor todavía, pero era la Corporación Nacional de Desarrollo. Existía otra institución como el Consejo Superior de Planificación Económica, que después esto fue absorbido por la Secretaría de Finanzas. Y existió también otra institución que se llamaba la Corporación Nacional de Inversiones, que la Corporación Nacional de Inversiones, muchachos, era una institución en la que se ponían fondos para canalizarlos a los sectores que necesitaban financiamiento para que incrementara la producción. Pero resulta que fue tanta la corrupción, que los préstamos se daban sin ninguna garantía. Alguien solo llegaba y decía que era recomendado de tal persona del gobierno y que había que darle un préstamo. Y le daban el préstamo. Y total que eso fue un gran despilfarro de dinero y se perdieron millones, miles de millones. Mucha gente se hizo millonaria con esos dineros y al final nadie dio cuentas. Todas estas instituciones que se crearon tenían un fin lógico, o sea, buscar el bienestar y crecimiento de la economía. Sin embargo, los que llegaron a administrarlos no fue ese su objetivo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, también Banadesa o un banco del gobierno que también creo que no sé si entra en proceso de liquidación. Y otras instituciones que no han cumplido con su objetivo, entonces lo que hacen es cerrarlas. Y esos son cambios estructurales, que no necesariamente es un cambio de gasto, sino que son cambios estructurales. Hay que cerrar ciertas instituciones. En otros casos se dice reducir ciertas dependencias y unirlas. Son cambios estructurales. Bien, el gobierno en la economía. El gobierno regula las tasas de impuestos. ¿Quién tiene el control o quién es el que
tiene la facultad para poner los impuestos o dice establecer los impuestos, pues es el Congreso. Y el Congreso es parte de nuestro Estado, de nuestra organización. Entonces, el Congreso es el que pone los impuestos. En algunos casos, obviamente, el Congreso los pone a petición del mismo Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo dice, bueno, para hacerle frente a este presupuesto necesito incrementar los impuestos. Eh, los gastos del gobierno dependen también de sus decisiones y del estado de la economía. Una política fiscal discrecional, cambios de impuestos o gastos que son consecuencia de cambios premeditados de las políticas gubernamentales. Es como esas políticas o esos decretos que aparecen a mediados de año o algunos casos cuando llega un nuevo gobierno y ve cómo están las finanzas y cómo lo vamos a hacer frente a esto. Bien, hay que poner ciertos impuestos y en algunos casos o disminuyen la cantidad de bienes que están exentos, bienes de consumo básico, o en otros casos los aumentan. O sea, va a depender de cuál sea la situación de la economía. Y esa es una labor y una responsabilidad de todos los que gobiernan. Pero recuerdan cuando hablábamos al inicio de que ¿por qué estudiar macroeconomía? Bueno, porque el que estudia macroeconomía debe tener una visión de cómo se comportan las variables y por qué las autoridades van a subir los impuestos y si suben los impuestos, entonces cómo va a compensar a los que menos ingresos poseen y probablemente a algunas empresas van a pagar más y con eso captación de dinero hay que cubrir el tema de salud o educación. Entonces eso lo llamamos una política fiscal discrecional. Bien. Entonces, aquí hablamos ahora de compras gubernamentales que lo identificamos con la letra G y eso es lo que habíamos visto en la ecuación. Identificamos impuestos netos como T y decimos impuestos netos porque ahí puede haber una combinación de subsidios e impuestos, pero nosotros vamos a considerarlo como impuestos que lleva ambos. Entonces lo vamos a llamar como impuestos netos, no vamos a diferenciar. Y el otro concepto es el ingreso disponible. Pasamos de una variable que se llama ingreso a ingreso disponible. ¿Qué variables debemos considerar? Dice que el gobierno regula las tasas de impuestos, sí. Recaudación de impuestos, pagos tributarios hechos al gobierno por empresas y hogares. Eso es un impuesto y esa es la recaudación de impuestos. Y pago de transferencias hechas por el gobierno a las familias. Eso casi no lo vamos a enfocar, por eso es una definición del texto. Y los impuestos netos, dice impuestos pagados por empresas y hogares al gobierno, menos los pagos de transferencias que hace el gobierno a los hogares. Pero vamos a considerar, para propósitos de análisis, solo el concepto de impuestos netos que incluye estos dos. Y las compras, perdón, del gobierno de bienes y servicios identificados como G. Siempre me gusta recordar lo que hemos visto en otros capítulos y siempre traemos este flujo circular de la economía. Ya sabemos cómo se comporta la economía. Están las empresas, que las empresas pagan a los factores de producción. Esto lo reciben los hogares. Hasta ahora hemos visto que una porción se consume y otra porción se ahorra. El consumo pasa al gasto total. El ahorro entra a los mercados financieros. Estos los prestan a las empresas y las empresas su gasto se convierte en inversión. Y aquí tenemos la suma de ambos, consumo más inversión es igual al gasto. Y esto para determinar un equilibrio, sabemos que es el nivel que debe alcanzar la producción y si hay un exceso o una escasez, entonces hay un efecto en los inventarios y luego si hay un efecto en los inventarios, entonces eso determina si hay que contratar, producir más o producir menos y si eso causa, va a generar empleo o desempleo. Esa es toda la historia que hasta ahora conocemos. Bien, ahora entra el gobierno. Ven que en la medida que vamos incorporando agentes, vamos viendo, bueno, cómo se van a incorporar, comportando esas variables. Antes lo que era el ingreso total, ya no va a ser ingreso total para los hogares, sino que va a ser ingreso disponible. ¿Por qué? Porque de este ingreso total
ya hay una porción que hay que pagarle al gobierno. Ya entra el gobierno. Necesita el gobierno obtener ingresos para poder cubrir sus gastos, poder cubrir el presupuesto. Entonces ya entramos al concepto de ingreso disponible y aparece aquí como una Y sub D. ¿Y qué es? Es el ingresos, los ingresos menos el impuesto que se paga al gobierno. Bien, de ese ingreso disponible, que ahora antes era un ingreso total, ya siempre el comportamiento de los hogares es el mismo. Una parte se consume y otra parte se ahorra. Siempre entran los mercados financieros. Pero observemos ahora que los mercados financieros le prestan, antes le prestaban solo las empresas, ahora le prestan también al gobierno. Entonces el gobierno tiene que financiarse. O tiene una parte que es a través de los ingresos y otra parte que es a través del financiamiento. Y vean que también esa parte que es del financiamiento también viene de los ahorros. O sea que por ambos lados nosotros tenemos que, que apoyar al gobierno. Y luego el gobierno realiza sus compras, se va también al mercado y forma parte de la ecuación del gasto total. Ahora tenemos a los hogares, tenemos al gobierno, tenemos a la inversión de las empresas y estas son las que deben producir para hacerle frente a este gasto total que es la demanda de bienes de parte del gobierno, de los hogares, de las mismas empresas, porque se compran entre ellas. Y ya sabemos que esto determina un equilibrio y también va a haber aquí aumentos o disminuciones de inventarios. Entonces ahora entra aquí nuestro nuevo participante que es el gobierno. Resumiendo ahora las ecuaciones, tengo las 6:55, nos vamos a quedar por aquí. Vamos a resumir estas ecuaciones. El ingreso disponible, ahora lo identificamos como YD y es igual a Y menos T. Ya sabemos que T son los impuestos netos. El ingreso disponible también se representa, recuerdan, como el consumo más el ahorro. Ahora aquí se hace una como igualar las ecuaciones. Como el ingreso disponible es el ingreso total menos los impuestos T, podemos escribir otra identidad. O sea que los ingresos menos los impuestos, eso se convierte ahora, este es el ingreso disponible y esto va a ser igual a la parte que se consume más el ahorro. Ahora, si queremos dejar esto como solamente el ingreso, entonces pasamos esta T para acá y pasa sumando. Entonces vamos a tener que el ingreso total será igual al consumo más el ahorro más los impuestos, que obviamente esta parte antes estaba acá, ¿verdad? O pudo estar distribuido entre ambos. Rick, Y disculpe, ¿ese sí, es un igual o es otro signo? es una identidad, dice que no necesariamente puede ser igual por aproximaciones. Este es como un tema de identidad. Es una ecuación. Por lo general, en nuestros ejemplos, es una ecuación, es una igualdad, pero esto significa que es una entidad que puede ser más o menos igual, pero por temas digamos, en algunos casos hay algunas desviaciones porque en temas económicos no se puede obtener toda la información. Entonces se dice, bueno, es una identidad, es más o menos igual. Pero nosotros siempre vamos a manejar el concepto de que es igual. Sí. Ok. Ahora veamos, el ingreso total se divide en tres partes. Vamos a ver, el ingreso total, o sea, todo lo que produce la economía, lo que quiere decir esta ecuación es todo lo que produce la economía, el gobierno se lleva una parte en impuestos netos y luego los hogares dividen el resto en consumo y ahorro. Esa es la conclusión de lo que vimos allá, el flujo y ahora cómo participa el gobierno. Vean que el gobierno también se toma un pedazo de lo que produce la economía, y mejor dicho, el Producto Interno Bruto. Bien, muchachos, voy a parar la grabación y solo déjenme descargar la lista de asistencia y detener la grabación.